Hola, soy Lenka Carballo, periodista, escritora, aguda conversadora. Tengo el privilegio de entrevistar a los protagonistas de la actualidad y plantearles mis preguntas. Algunas son divertidas, otras para reflexionar o directo al hueso. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos al podcast de Lenka C. Hay personas por las que debemos sacarnos el sombrero, y Emma de Ramón es una de ellas. Historiadora, directora del Archivo Nacional, hija del Premio Nacional de Historia José Armando de Ramón, fallecido en 2004. A comienzos de junio, ella y su pareja, la cientista política Gigliola Giammarino, se anotaron un triunfo histórico luego de que el Tribunal de Familia acogiera una demanda de filiación que reconoce que el hijo de ambas, Atilio José, de 2 años y 9 meses, tiene oficialmente 2 mamás, ambas responsables legalmente. Así, se instruyó que el registro civil incorpore a de Ramón en la partida de nacimiento. Una estrategia liderada por la Fundación Iguales, que apostó por la reclamación de filiación como un camino inexplorado y cuyo éxito sentó un precedente en la lucha de las familias homoparentales luego de años de discriminación y adversidades. Emma podría dar cátedra de activismo. En el 2003 dio la pelea junto a su expareja, la jueza Karen Atala Rifo, en la histórica demanda contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación. Esto luego de que la Corte Suprema de Santiago le negara la tuición de sus 3 hijas por convivir con una persona de su mismo sexo. Esta emotiva entrevista es para entender, empatizar y comprender que el mundo es tan amplio como diverso y que no se trata solo de igualdad, sino de derechos humanos. Soy Lenka Carballo. Bienvenidos al podcast de Lenka C. Es probable, no sé cómo lo ves tú, que esta pandemia de alguna manera también esté marcando, ¿no? un nuevo trayecto, un cambio de dirección tal vez en caso de parejas homoparentales de validar, ¿no? Como tal, digamos, ¿cierto? A ambos padres del mismo sexo y a asumirlos como parte normal, digamos, de la sociedad y no discriminados como sucedía hasta ahora. Tal vez la pandemia lo que permitió es dar el espacio para la reflexión, porque ha sido muy, muy grande, yo diría, el eco que ha producido todo esto, es decir, a favor o en contra ha habido gran cantidad de manifestaciones que bueno, lo que a mí me encanta que exista el diálogo, que la gente exprese lo que piensa, lo que cree, y que nos deje a nosotros expresarnos, que en el fondo es eso, ¿no? En una sociedad democrática, ese es el ideal, que todos podamos decir lo que creemos. Y que un gobierno democrático además pueda hacer respetar la voz de los más débiles, como en el caso nuestro, ¿no? De las minorías, que en este caso somos nosotros, la diversidad sexual, que históricamente hemos sido discriminados siempre y que tenemos estas situaciones de tanta vulnerabilidad en nuestras vidas, que se han ido solucionando muy de a poquito, muy lentamente, gracias, te diría yo, a la resistencia de grupos conservadores que tienen mucho poder, y que además están de repente tratando de imponerle a los demás unas formas de vida y unas maneras de concebir la existencia que se alejan mucho de lo que es la realidad. ¿Mantienen ese poder o ha ido disminuyendo a raíz de todos los casos, escándalos en relación al poder y a la élite que hemos visto en los últimos años? Sí, yo creo que ha bajado. Como yo soy activista de larga data y tengo la experiencia, carne propia de lo que ocurrió cuando Karen Atala salió del closet, me acuerdo en ese momento el embate conservador fue realmente tremendo y las cosas que se decían de ella eran atroces. No he escuchado nada semejante. ¿Qué cosas te acuerdas tú que se decían?
No, por ejemplo, el tema de las pobres niñas sufriendo en manos de esta madre lesbiana era pan de cada día en la prensa y en los medios en general. Sí. Y los insultos y risas digamos, el descrédito al que a ella se la sometió por el simple hecho de ser lesbiana, fue realmente duro. Eh, en este momento nosotros tenemos otro piso del que partimos. Sí. Nadie nos ha insultado, y al contrario hemos recibido un apoyo muy transversal respecto a nuestra demanda, mucho mayor que el que recibimos con Karen, que el Karen recibió en su momento. Yo veo una actitud mucho más abierta, que cerrada. En general se mantiene básicamente en 2 o 3 personas que todo el mundo conoce. Por ejemplo, Hernán Corral, que era obvio que iba a saltar, eh, y, y que bueno, que meten mucho ruido y que son influyentes, pero que realmente los argumentos se les terminan, porque cada vez más, tanto la jurisprudencia chilena como la internacional, sobre todo, cada vez está más abierta a tener una mirada muy inclusiva respecto de la diversidad sexual, en todo aspecto, y la identidad de género también. Entonces, ya no son sostenibles los discursos tan anticuados, realmente tan anticuados, que recuerdan, no sé, discursos de los años 70, por ejemplo. Eh, También, yo te diría que influye mucho, el que la gente más joven, te diría bajo los 30, 40 y pocos, digamos, está cada vez más convencida de que el tema de la homosexualidad no es tema, o de la identidad de género no es tema, Sí, pues. y que cada uno puede vivir su vida como le da la gana. De tal manera que en realidad, casi la gente está escandalizada por las miradas tan conservadoras, más que por el hecho que nosotras seamos pareja y vivamos nuestra vida, y yo piense que Giriola es mi esposa, por ejemplo. Claro, exacto. Tú misma tuviste que asumir que no ibas a casarte con algún compañero de alguno de tus hermanos, por ejemplo, ni que les ibas a dar nietos, ni que ibas a tener una casa con un perro. Yo he ido evolucionando como mujer, como lesbiana, y también me pude dar cuenta en un momento que ¿por qué no voy a ser mamá? Esa pregunta, sí, ¿cuál era el problema? Sobre todo cuando comencé mi relación con Gigi, que para ella era tan importante ser mamá. Ahora me he dado cuenta que para mí también, y tal vez me inhibí tanto, Claro. porque las lesbianas no somos madres, punto, porque ¿cómo vamos a ser madres si somos como una especie de monstruos ambulantes? Porque uno mismo, o sea, en el fondo, cuando la sociedad te rechaza tanto, uno mismo se va estigmatizando, se autoestigmatiza, y entonces uno cree que uno es una aberración. Entonces, ¿cómo va una aberración crear un niño? Y criarlo y hacerlo y convertirlo en un buen hombre o en una buena mujer. Es bien brutal cómo la sociedad en realidad te lleva a amputarte, digamos, una parte de tu ser, ¿no? Que es la maternidad. Sí. Mira, yo me di cuenta que a mí me encantaban los niños cuando tuve la oportunidad de estar muy cerca de los hijos de Karen, de las hijas de Karen. Que me gustaba eso de parar mi jornada, mi trabajo para cocinar, para hacer cosas ricas, para, no sé, preocuparme de que se había salido un botón, que esa cosa de la casa, de cuidar a otro, de estar ahí para consolar, por ejemplo, la hija menor de Karen, que era muy chiquitita cuando yo la conocí, tenía la edad que ahora tiene Atilio José. Cuando se caía, lloraba, me encantaba tomarla en brazos y consolarla, y hacerle chistes para que se le pasara la pena, y darle besitos donde le había dolido, porque eso era, pero sanaba inmediatamente cualquier dolor, y contenerla, en realidad, y a las 3, contenerlas, y de hecho
la relación que ellas tienen conmigo hasta el día de hoy es muy linda en ese sentido, porque fui como esas mamás gordas que te abrazan, que son calientitas, y descubrí que me gustaba hacerlo. No, pero eso fue después de los 40, ¿te fijas? Entonces esa autocensura, como tú dices, que yo me había proscrito como madre, digamos, de pronto dije, y habría podido ser una buena mamá seguramente, sin dejar de lado también mi carrera profesional, que era otra cosa que a mí me interesaba mucho. Yo soy una persona que lee mucho, que ha trabajado mucho, que me gusta eso también. Y bueno, el tema es que cuando empezamos nuestra relación con Gigi me planteó que a ella le encantaría, bueno, y yo me di cuenta que ella sería absolutamente feliz siendo mamá, yo dije, ¿y por qué no? Y entonces me empecé a plantear también ser mamá. Y bueno, como de ahí tú habrás leído, la verdad es que ha sido una experiencia absolutamente maravillosa, tal vez la más feliz de mi vida. Esto de traer a un ser desde el momento mismo de su concepción para adelante, porque ha sido así. Desde el instante en que se lo pusieron allí en el útero hasta el día de hoy, estar con él y hacer esas mismas cosas que hacía con las hijas de Karen, y consolarlo, el sana potito de rana y esas cosas, el topa carnetito, hacer comida rica, y apapacharlo, todas esas cosas que me gusta hacer con los niños. Mi suegro tiene 91 años. Sí, Claro. porque negarte da. Entonces, él nació en un mundo en que estas cosas eran horribles. Claro. El mundo que nació la gente vieja, en que esto era escandaloso, que era el mundo en que nació mi padre también, que para él también era escandaloso, y que tuvieron que ir en el fondo por el amor a sus hijos, cambiando su manera de pensar. Y yo en ese sentido creo que hay muchos viejos a los que hay que sacarles el sombrero, porque sin nada de información tuvieron que cambiar su forma de ver las cosas por puro cariño, por puro amor. Qué bello eso, ¿eh? ¿Qué otros momentos emocionantes has vivido, Emma? Así como tu suegro, no sé, tus hermanos. ¿Qué cosas te han tocado el corazón en estos días? Bueno, en el juicio mi hermano fue testigo mío, porque, bueno, increíble que yo siempre pensábamos con Gigi que tú sabes que en el fondo el reconocimiento de un hombre a su hijo es automático, aunque sea o no sea su hijo. Y no, ni siquiera preguntándole a la madre, ¿eh? O sea, él puede ir al registro civil y decir, esta guagua es mía, o este niño de 10 años es mío, o sea, es impresionante. Sí. Es impresionante. Sí. Y yo tuve que demostrar que era la madre de Antilio. Bueno, en fin, fueron los estándares que nos pusieron. Entonces tuve que llevar varios testigos y entre ellos llevé a mi hermano Beltrán, mi hermano menor. Y bueno, estaba muy de chaqueta y corbata, todo esto por Zoom, porque solo tuvimos la primera audiencia, nosotros, que fue a principios de marzo. La primera audiencia la tuvimos presencial y después todas las demás por Zoom. Y el testimonio de él a mí me impresionó mucho, porque también para él también fue muy difícil cuando yo conté que era lesbiana en mi familia. Y también él ha ido evolucionando. También su mujer lo ha ayudado mucho a eso. Y hemos vivido momentos muy emocionantes juntos. Y ahora, bueno, estamos los dos solos acá porque mi otro hermano vive fuera de Chile. Y habló de todo lo que yo era para él como su hermana, de todo lo que me quería, todo lo que me admiraba. Y cómo él quería a Atilio, cómo para él era su sobrino, era su único sobrino. ¿Has pensado en tu padre? Te preguntaba antes. ¿Has soñado con él? No sé. ¿De qué manera sientes tú que se ha manifestado? Sí. Claro. Sí, han estado bien presentes mis papás acá y en esto, porque, bueno, ellos creían en la igualdad, en la
en que pudiéramos... mi papá creía en el final de su vida, creía en esto de poder incorporarnos plenamente como homosexuales, digamos, a la vida administrativa y civil del país, para decirte de alguna manera, no sé cómo explicártelo, pero en plenitud de derechos. Claro. Y él, como era historiador y todo, me decía: Anita, tus parientes fundaron este país, no te mueras sin tener los mismos derechos que han tenido todos tus parientes desde siempre. Y no es que le esté haciendo caso, es que yo creo que uno tiene su dignidad y tiene que hacerlo en realidad. Uno no puede quedarse que le digan que no y ya me voy para la casa, y por eso lo he hecho. Y he sentido a mi papá presente. Bueno, mi papá en mi vida está siempre presente, nos dedicamos a cosas súper parecidas. Y sobre todo he tenido muy presente a mi mamá, que mi mamá habría sido tan feliz de conocer a este niño. Le habría encantado a Atilio José, en realidad. Y yo pensaba en la pandemia, ¿no? Y en cuánto el riesgo, por ejemplo, de enfermar, de una enfermedad que es tan traicionera, donde se puede perder a una de las madres. ¿Qué pasa con el poder, por ejemplo, decir, mira, yo creo que siga este tratamiento, ¿no? Y no lo digo solo por tu situación, que yo creo que de alguna manera ya está más clara, más resuelta, sino por la de tantos padres y madres que son homosexuales. ¿En qué situación están ellos hoy día, por ejemplo? Bueno, como yo estaba hasta hace un tiempo atrás, un par de semanas atrás. O sea, en el fondo nuestros hijos tienen solo un papá o solo una mamá, aunque vivan con su pareja. El problema es del padre que no está reconocido o madre que no está reconocida, pero fundamentalmente es del niño, porque los niños son los que tienen los derechos sobre los padres. Y de repente este adultocentrismo se da un poco vuelta, pero son los niños los que no pueden gozar de los derechos de... Yo decía, por ejemplo, respecto de ciertos programas médicos, que a veces un padre o una madre tiene mejor programa que el otro, o mejor bienestar en la pega, por ejemplo. Y entonces, si uno no es el gestante, el que está inscrito, son el pobre cabro chico nomás. O si tienen mejores derechos de repente en los bienestares, tienen, por ejemplo, mejor acceso a becas o créditos para estudios. Y entonces si no es hijo tuyo, tú no puedes acceder. O las herencias, por ejemplo. Sí. O sea, si es que uno de los padres muere, puede que este niño no sea reconocido con nada, digamos. Exactamente. Y en caso, por ejemplo, que los dos, en caso Gigi y yo, muriéramos al mismo tiempo, lo terrible es que, por ejemplo, la herencia mía pasaría a mis hermanos y la herencia de Gigi pasaría, a manos de Atilio. Porque, Gigi y yo estamos casadas en comunidad de bienes, pero si muriéramos al mismo tiempo en un accidente, por ejemplo, que podría ser perfectamente, Atilio quedaría totalmente sin ningún beneficio de mi parte, ninguno. Esto fue un triunfo, un logro, ¿cierto? Que te reconocieran a ti como madre, que las dos sean reconocidas como madre con responsabilidades filiales, ¿cierto? Pero eso no es todo. Queda mucha pelea por dar, ¿o no? En nuestro caso, ninguna. Yo ¿Queda ahí? voy a ser la mamá de Atilio, igual. Lo que queda para nosotros es esperar que el registro civil me inscriba como la otra madre. ¿Ya? Pero el punto es que queda en vacío absoluto todo el resto de las parejas del mismo sexo que tienen hijos. Claro. Entonces yo no sé qué camino van a tomar. Nos han contado nuestros abogados que ya tienen solicitudes de otras parejas de hacer el mismo juicio. Ay, qué bueno. Pero tú comprenderás que no va a ser que vamos a tapizar los juzgados familiares con esta demanda, porque es absurdo. O sea, lo lógico sería que el Congreso se ponga las pilas y saque o el matrimonio igualitario, que sería lo lógico,
que en el fondo esa es la institución que resguarda todos estos derechos, o al menos la ley de filiación. Que la ley de filiación es la que justamente abre todos estos caminos de reconocimiento de hijos para parejas del mismo sexo, y que incluyera dentro de eso la ley de adopción también, que es otro tema que tú sabes que hay parejas de mujeres, varias, que yo conozco varias, que una de ellas ha adoptado un hijo y la otra no puede adoptarlo tampoco, porque ella adoptó como soltera, por ejemplo. Y respecto de eso hay unas brutalidades que ocurren, por ejemplo, que nos han contado algunos que habían hecho el acuerdo de unión civil, y como el acuerdo de unión civil te quita el estado civil de soltero y te pone de conviviente civil, tuvieron que romper el conviviente civil, romper el acuerdo, separarse, digamos, o sea, separarse en el registro civil, seguir viviendo juntos, poner nada, y poder entonces optar, y luego que tenía el niño hacer el acuerdo en sí. Pero tú entiendes eso. ¡Qué horror! Bueno, y en el caso de usted, leía el reportaje que salió ayer, y salía que el abogado de usted, Enrique Pío, ¿no? ¿Enrique? Sí, Juan Enrique. Recibió muchas críticas me imagino yo, los abogados más conservadores, que dijeron que se iba a instalar esto como lo de cuando existían las nulidades y se recurría como a este resquicio. Pero que eso, o sea, pero es absurda esa comparación, porque las nulidades eran mentiras. Esto no es ninguna mentira, nosotros no dijimos nunca ninguna mentira. Es verdad, ¿eh? Todo lo que nosotros dijimos es absolutamente verdad. Nosotras no mentimos nunca ni en una fecha siquiera, o sea, jamás. Nosotras hicimos una inseminación artificial, in vitro, en una clínica con un doctor que testificó que lo había hecho. Yo he sido siempre la madre de Atilio. ¿Con qué doctor lo hicieron? Se demostró así. Con el doctor Andrés Carvajal de la clínica IBI. Ya. Porque hasta para eso hay discriminación. Yo sé casos de personas que le han dicho que no. Y bueno, hay algunos médicos más católicos que no les gusta, pero nosotros fuimos ahí y nos fue bien, digamos, y nos encantó. Además, Andrés, un tipo encantador. Y o sea, es todo absolutamente cierto, no hay ninguna mentira en lo que nosotros dijimos. Y además se aplicó el derecho. O sea, incluso la ley de acuerdo de unión civil dice que en cualquier circunstancia, problema que exista dentro de la pareja, debe recurrirse al sistema de juzgado de familia. O sea, incluso en eso estamos correctos. Y este era un problema. Y en el caso, por ejemplo, que ustedes se separaran, ella te puede exigir a ti pensión de alimentos o tú a ella. O sea, sí, está regulado como cualquier absolutamente, pareja. Y el tema de las visitas o la tuición compartida o lo que sea, que son todos beneficios para Tilio al final. Yo creo que esto va a abrir una ventana gigantesca de solicitudes, así como Juan Enrique Pitt ya tiene. Sí. ¿Cómo ves el futuro de Atilio? Lo que queremos es que sea un niño equilibrado y feliz. Eso es lo que estamos buscando para él, que sea seguro de sí mismo, que sepa que tiene cariño, y que su voz es escuchada, que tiene amor, que tiene donde llegar, que todo lo demás para nosotros es accesorio. Imagínate, con 2 mamás, ¿qué más se puede pedir? ¿Ah? Sí. Si te pareció interesante, quieres más entrevistas, conversaciones, conocer cómo son, qué piensan, cuál es la historia detrás de los protagonistas de nuestro país, te invito a suscribirte a mi canal de Spotify o seguirme en mis redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como @LencaC. Soy Lenca Carballo y este fue el podcast de Lenca C.